No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y este es el de legitimar o no nuestra propia existencia. Enunciaba el filósofo y escritor Albert Camus en su ensayo El mito de Sísifo. Continuando con el ensayo El mito de Sísifo de Albert Camus, procedo a leer un fragmento que dice así. Es el primer signo de la absurdidad. Suele suceder que los decorados se derrumben, levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo de una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el porqué y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Partiendo de esta premisa que nos plantea Albert Camus como el problema verdaderamente serio en la filosofía, la persistencia o no de nuestra propia vida, intentando utilizar un lenguaje poco agresivo o poco contundente con lo que creo que se entiende de antemano de qué es lo que vamos a hablar, o al menos de qué es lo que yo quiero hablar, como primer tema de una serie de pensamiento, o de primer tema de una serie de investigación o desarrollo que intento plantearme a través de estos videos para poder compartir, ¿no? Para poder compartir esa propia investigación. Quiero justamente eso, que este tipo de videos sean como una especie de diario de investigación propia, de diario de investigación colectiva respecto a cómo la gente pueda llegar a interactuar con lo que pretendo o intento hacer, ¿no? Con este compartir de información y de pensamientos. Intentar hacerlo de la manera lo más impersonal posible, igualmente teniendo en consideración que quien está hablando soy yo, pero quisiera no abarcar con tanta seriedad los temas que iré desarrollando, ¿no? El primero, como es evidente y como he hecho en la introducción, la duda más grande es la propia existencia. ¿Y por qué? ¿Por qué continuamos postergando ese final que todos entendemos y que aparentemente conocemos, pero que sin embargo conocemos a través de la experiencia de otro, no la nuestra propia? ¿Cuál es realmente la razón? ¿Cuál es realmente el motivo de por qué, como forma de vida racional, decidimos aparentemente racionalmente continuar con nuestra vida? No quiero que este tema o que este video esté cubierto por una especie de sombra lúgubre o sentido pesimista de lo que voy a hablar, pero es evidente que el fin nos llegará a todos. La muerte es algo que sucede de antemano a cualquier otro tipo de evento en nuestra vida. Posibilidades hay muchas de adquirir y experimentar infinidad de situaciones que nos permita nuestro entorno, nuestra situación material y temporal. Sin embargo, lo que es evidente y claro para todos es que algún día moriremos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la muerte? La muerte es algo inevitable, sino por qué la vida. Para ello voy a proceder a leer otro fragmento de una de las obras que estoy leyendo ahora mismo. Es un fragmento de la obra filosófica de Felix Mailander, un filósofo alemán, anterior realmente a Nietzsche, uno de los filósofos más conocidos del existencialismo alemán. Es un fragmento de la página 203 para el que le interese o el que lo tenga o le interese adquirir el tomo.
Y es un fragmento en el cual cita Mailander a Humboldt y dice lo siguiente. No sería un pecador si a pesar de esta perspectiva negativa no me preocupase por los que vendrían, es decir, por esos seres infelices. Toda la vida es un gran sinsentido, y cuando uno se ha esforzado e investigado durante 80 años, hay de admitir que se ha esforzado e investigado para nada. Si al menos supiésemos por qué estamos en este mundo, pero todo sí será enigmático para el pensador, y la felicidad más grande es haber nacido estúpido. Este es un fragmento que Humboldt escribió en sus memorias y me hace plantearme, ¿no? Cuando leí justamente esto, realmente fue por esto que, por este fragmento, este trocito del libro que estoy leyendo, que me planteé esto como, bueno, es ahora el momento de empezar a desarrollar mi propia investigación, aún con este precedente, ¿no? De una persona que desarrolló y vivió en base a su pensamiento y que tuvo de cierta manera unas circunstancias materiales externas bastante favorables. Sin embargo, esta persona al llegar a sus 80 años admite de forma inconsolable, quizás, que su vida ha sido para nada, que su esfuerzo de investigación ha sido realmente para nada. Entonces, quisiera plantearme como primer tema a desarrollar el punto que es inevitable, aquello que no podemos cambiar, ¿no? El cese de toda forma de vida ocurre a través de la muerte. Y pues a esta situación hay como diferentes perspectivas o estructuras de pensamiento que puedan dirigir nuestra idea respecto a la dualidad de la vida y la muerte, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la visión, digámoslo de cierta manera, la visión yógica de lo que es la muerte. Y es que una de las primeras o la iniciación respecto al proceso espiritual era justamente pasar un cierto periodo de tiempo en los crematorios. Porque para ellos lo más importante es saberse de forma genuina mortal, ¿no? Experimentar de la manera más inmediata y seria lo que es el cese de la vida. Por ello se involucraban día y noche en estos crematorios para que entendiesen al fin y al cabo lo fina y frágil que es la vida, ¿no? Lo fina y frágil que es nuestra intención de vida. Y no era un proceso triste ni desalentador, sino realmente reconocer la verdad, reconocer las circunstancias reales de lo que es nuestra vida y de lo que es nuestra experiencia como ser humano. Para los estoicos, por ejemplo, la muerte no es un bien ni un mal en sí mismo, es simplemente un precursor de un daño relativo, convencional, mas no uno tangible, uno real, porque no es ni ético ni moral, sino simplemente el cese de la propia vida está vinculado a un proceso de convencionalidades que desarrollamos para nosotros mismos, en nuestros deseos y nuestras aspiraciones, como también en las relaciones que desarrollamos con el otro. Quiero que de antemano se entienda que no estoy tratando este tema a través de una dimensión nostálgica o melancólica, mejor dicho, sino como un ejercicio un tanto metafórico, un tanto existencial.
Sin embargo, es evidente que hay la duda existencial misma, ¿no? Ese vacío existencial genera cierto malestar, ¿no? Tanto es así que el filósofo padre del existencialismo se podría llamar el danés Søren Kierkegaard decía que la enfermedad mortal era la desesperación. Y esa desesperación surgía por una incapacidad del ser humano para alinearse con, en este caso, una persona creyente, con los planes de Dios, ¿no? O alinear sus propios planes con este plan, ¿no? Con este plan de esta imagen o este magnitud o amplitud que Søren Kierkegaard le daba a Dios. Entonces es evidente que ciertas dudas, ciertas inquietudes generan cierto malestar, pero no por ello significa, en todo caso, tristeza. Nos lamentamos evidentemente de no tener una respuesta, nos lamentamos realmente de tener y sabernos ignorantes, mas sin embargo no es una tristeza, digámoslo de este modo, romántica, ¿no? No es una tristeza barroca, sino es más bien silenciosa, no es más bien una desesperación silenciosa, oculta o cautiva en nuestra propia intimidad, ¿no? Yo suelo decir mucho una frase y es que allí fuera todo el mundo parece saber, parece tener, parece ser algo. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, todos realmente sabemos lo mismo y es que no sabemos nada. Bueno, hay otro autor que también me resulta destacable, no me parece correcto destacar pues en este tema, en este video que estoy haciendo, como también una fase introductoria, y es Heidegger. Y en este libro que tengo aquí, también de Chulhan, que se llama Muerte y Alteridad. En este libro hay un pequeño pasaje en el cual Heidegger, bueno, que Chulhan cita a Heidegger y dándole, ¿no? Denotando o marcando esta importancia respecto a la intención de entender o de autoafirmarse en la muerte como un proceso legítimo o primario para, para definirnos, ¿no? Para definirnos a nosotros mismos como seres. Y dice así: también Heidegger enlaza la muerte con la formación de un yo enfático. Para Heidegger, poder morir es poder ser sí mismo, la autonomía de la existencia, en el sentido de tener consistencia por sí mismo. Presupone adelantarse hacia la muerte como posibilidad extrema de desistir de sí mismo. Se torna en un enfático yo soy. Heidegger nos marca aquí una relación intrínseca, ¿no? Una relación imposible de desvincular entre la vida y la muerte y el propio ser. Es evidente que lo que está vivo es, mas sin embargo, lo que es y lo que está vivo muchas veces no se considera como tal. Porque una cosa parece estar clara, y es que toda forma de vida, toda forma biológica de vida, procura realmente subsistir. Realmente no hay ninguna razón detrás de ello, simplemente programación genética. Toda forma biológica es lo que pretende cualquiera de los seres vivos del reino, sea cual sea, es su pretensión última, la primaria, la primicia es subsistir. Entonces realmente estar vivo o no atiende a razones, porque me parece que una de las situaciones más innecesarias, pero realmente más recurrentes, es la necesidad de racionalizar nuestra vida, ¿no?
de hallarle un porqué, una razón, cuando realmente si recurrimos nuevamente a Albert Camus sobre su filosofía del absurdo, en el mito de Sísifo, por ejemplo, a la parte final nos dice, vivir realmente es un absurdo, pero el cese de esta misma vida sería darle la razón a la absurdidad de la vida misma. Es como una especie de juego que realmente no nos da ninguna respuesta aceptable, o al menos no una respuesta aceptable para nuestra mente. Querer darle una razón lógica a algo que entiende una ameba, que entiende una célula cualquiera, que entiende incluso un virus, no debería ser nuestra tarea principal como forma de vida. Sin embargo, como ser humano, es una situación diferente. Hace poco hablaba con uno de mis amigos y le mencionaba que como forma de vida soy una forma plena, soy una forma en su máxima extensión. Sin embargo, como consideración de ser humano, me siento en fracaso. No solo en mí, sino en mi propia especie. Sé que a lo mejor suena como demasiado fatalista, pero al menos mi situación de pensamiento actual con la adquisición que he tenido a través de la recopilación de mi memoria es lo que me dice, es lo que me dicta. No hace falta ser ni un erudito ni un genio para entender la situación vital del ser humano a nivel global, ¿no? No por individualidad, sino como colectivo, como especie. Entonces por eso me refería al tema de una cosa es ser una vida plena y otra cosa es ser la vida de un ser humano pleno. Y sinceramente siento que estamos fracasando. O de hecho ya lo hemos hecho, ya hemos fracasado y simplemente estamos como en una especie de espiral de sustraer o agarrarse con las uñas a los pocos resquicios de sentido que pueden llegar a ver. Y pues me generan ciertas dudas, ¿no? Me generan cierto tema que realmente no tengo explicación. Por eso de cierta manera, justamente también por eso hago esto. Y es para intentar ser más específico e incisivo en las preguntas que me quiero hacer para poder tener las mejores respuestas. Yo sé que vosotros y vosotras también tendréis vuestra propia perspectiva, vuestro propio pensamiento y vuestra propia búsqueda. Espero, o al menos eso es lo que haría alguien que intenta adquirir una educación integral, no simplemente recurrir al placer o al displacer, sino, no sé, las personas que al igual que yo tienen ese tipo de dudas, ¿no? O ese tipo de inquietudes. Porque realmente muchas personas, bueno, no muchas, perdón, algunas personas con las que he hablado encuentran como base inamovible el hecho de tener la perspectiva de o esperanza de poder vivir o experimentar nuevas posibilidades, ¿no? La vida realmente como una especie de posibilidad, ¿no? Y de cierta forma considero de forma individual, personal, que tienen cierta razón, una razón relativamente parcial, pero es que si la vida se integrara, ¿no? Se construyese en base a eso, a esos momentos o esa adquisición de experiencia, tendríamos que caer en cuenta en una verdad absoluta y es que el tiempo es finito. Nuestra capacidad para adquirir experiencias es finita. Así que realmente si nos guiamos o nos dirigimos en nuestra propia vida bajo esta premisa es que simplemente vamos a encontrar que va a ser insuficiente.
porque toda experiencia será insuficiente. O al menos es mi planteamiento. No quiero tampoco imponerme en cuanto a la verdad de nadie, sino pues estoy compartiendo mis propios pensamientos o análisis respecto a pues, las cosas que he compartido a lo largo de mi vida. Entonces me planteo eso mismo justamente por recurrir a leer otro fragmento de uno de los libros que me leí hace un tiempo. Este es del filósofo coreano Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, por si a alguno le llega a interesar. Y quiero recurrir a leer este pequeño fragmento. A ver si lo encuentro por aquí. Dice: la muerte supone que la vida se termina por completo. Es una forma de final. Si la vida carece de toda forma de unidad de sentido, acaba a destiempo. Es difícil morir en un mundo en el que el final y la conclusión han sido desplazados por una carrera interminable sin rumbo, una incompletud permanente y un comienzo siempre nuevo. Es un mundo pues el que la vida no concluye con una estructura, una unidad. De este modo la trayectoria vital queda interrumpida a destiempo. Está en una de las primeras páginas, la página número 14 de la edición que yo tengo. Y hace referencia a esto justo que acabo de decir, ¿no? Si la vida se construye en base a experiencias, ¿qué tipo de continuidad, qué tipo de narrativa constante podemos desarrollar en nuestra vida? No sería simplemente si es que a través de las experiencias y del placer justificamos nuestra propia existencia. ¿No sería más sencillo aceptar que van a ser limitantes e intentar dar fin a nuestra propia vida o el cese de esta misma cuando consideremos que no hay posibilidad de experimentarlo todo, ¿no? Otro fragmento del libro dice: quien vive el doble de rápido puede disfrutar de la vida del doble de opciones. Este razonamiento resulta un poco ingenuo. Confunde la consumación con la simple abundancia. Una larga enumeración de acontecimientos no genera una tensión en la narración. Una narración muy corta puede al contrario desarrollar una gran tensión narrativa. Del mismo modo, una vida breve puede alcanzar el ideal de una vida consumada. La tesis de la aceleración no detecta el verdadero problema, que consiste en que la vida actual ha perdido la posibilidad de concluirse con un sentido. Chul Han en este libro nos hace referencia a situaciones de cómo consumimos el tiempo, cómo el tiempo termina deconstruyéndose y significando algo diferente a lo que realmente él considera, ¿no? Por último, quisiera compartir con vosotras y vosotros un poema de mi propia autoría que nace, digámoslo de alguna manera, de mi lucidez lírica relacionada con este tema que estamos tratando hoy, que estoy tratando hoy. Y dice así: esta línea titubeante, tallada entre instantes, apenas un surco deja. Sobre el césped extenso, melodía de aire ondulante, se flexiona el mensaje y mi fe. Próximo a este círculo que soy, y siendo suspiro eterno, al fin se encuentra la aguja y el hilo. Al borde y tejido voy yendo, pues hoy sé que solo la muerte he conquistado, y que aquel tiempo y caricia serán única ausencia noble. Continúo y habito, entre vacíos y saltos, levito. Y bueno, poco más.